15 esqueletos más extraños que se han descubierto. Te sorprendería saber lo mucho que pueden durar los huesos de una persona en la Tierra y todo lo que podemos aprender de ellos. Pero en ciertas ocasiones, estos descubrimientos han dejado boquiabiertos a los arqueólogos, desde gigantes hasta guerreros de la Edad Media que tenían cuchillos en lugar de manos. Estos son los esqueletos más extraños que se han descubierto en excavaciones a lo largo del mundo. Número 15. Guerrero antiguo con una mano de cuchillo. Arqueólogos italianos descubrieron los huesos de un extraño guerrero digno de la serie The Walking Dead en un cementerio medieval al norte de Italia, en un lugar que data de los siglos 6 a 8 después de Cristo. Lo curioso de este esqueleto es que en lugar de tener una mano como debería ser, tenía una prótesis con un cuchillo, lo que debió de haberle dado una apariencia bastante increíble en aquellos tiempos. No se sabe a ciencia cierta de qué manera esta persona perdió su mano y parte del antebrazo, pero lo más seguro es que se deba a una herida de guerra, aunque también pudo haber sido alguna forma de castigo por robar, algo que era bastante común por aquella época. Bueno, cualquiera que haya sido la causa por la que perdiera la mano, se sabe a través de análisis con sus restos que este guerrero duró por mucho tiempo con su prótesis mortal, la cual ajustaba a su brazo apretando una correa de cuero que sujetaba con sus dientes. Ya me imagino el tipo de batallas épicas en las que se enfrentaba este misterioso personaje, y nos preguntamos por qué razón no hay nada escrito sobre él en la historia. ¿Quizás fue alguna especie de bandido? Número 14. Mujeres cazadoras. Hay un poco de confusión sobre cómo los primeros cazadores de la humanidad siempre fueron en su totalidad hombres, ya que se pensaba que las mujeres se quedaban en las cuevas a cuidar a los niños y ancianos. Sin embargo, un gran número de descubrimientos óseos nos han demostrado que esto no era para nada el caso, pues las mujeres eran una parte importante en la caza de animales en la antigüedad. Por ejemplo, una excavación en un lugar que data del siglo IV a.C. en Rusia encontró los esqueletos de 4 mujeres enterradas con un gran número de armas. Se cree que estas mujeres eran parte de una sociedad matriarcal, que de hecho se piensa fue la inspiración de personajes femeninos fuertes como la Mujer Maravilla o Xina la Guerrera. En otro encuentro arqueológico, pero esta vez en una tumba de 9000 años de antigüedad hallada en Perú, también se encontraron los restos de una mujer joven, quien fue enterrada junto a sus herramientas de caza. Y bueno, la lista de hallazgos similares sigue y sigue, lo que nos indica claramente que en el pasado tanto hombres como mujeres cazábamos por igual. Número 13. Restos de un chupacabras. En un poblado de la ciudad de Rosario, en Argentina, el hallazgo de una familia ha puesto en asombro y cierto grado de terror a los vecinos, pues se han encontrado con el esqueleto de lo que claman ser el mítico ser de leyenda conocido como el chupacabras. Este críptido es conocido por atacar animales en zonas rurales de Latinoamérica, más comúnmente a las cabras y ganado, con la particularidad de absorber toda su sangre hasta dejarlos completamente vacíos y secos. El supuesto chupacabras, que capturó uno de los hijos de esta familia, tiene orejas puntiagudas, garras en sus 5 dedos y largos colmillos, además de una piel disecada y casi intacta, lo que en realidad le da un aspecto de alienígena. Lamentablemente, ninguna institución científica se ofreció a estudiar los restos para examinarlos y comprobar, de una vez por todas, si el espécimen se trataba efectivamente del chupacabras o si solo eran los restos de algún otro tipo de animal, mismo que en su vida padeciera de alguna enfermedad rara para darle tal aspecto. Al final, nos quedaremos con la duda. Número 12. Mujer del siglo XVII con un tumor enorme en la mandíbula. En Virginia Occidental, Estados Unidos, se encontraron los huesos de una mujer joven en un sitio arqueológico que data del siglo XVII. Hasta aquí nada fuera de lo normal, si no fuera por el hecho de que los huesos de la chica tenían en su mandíbula inferior un enorme tumor del tamaño de una pelota de baloncesto y casi 3 kilos de peso. Después de realizar diferentes análisis al tumor, que incluyeron rayos X y tomografías computarizadas, los científicos se dieron cuenta de que la mujer había sufrido de osteosarcoma, un tipo de cáncer de hueso que provoca el crecimiento anómalo sin control del hueso, pero que generalmente ocurre en los huesos largos del cuerpo como el fémur. Lo curioso del caso es que en los huesos había evidencia de que la vida de la mujer parecía haber transcurrido con normalidad, pues parecía haber estado comiendo bien hasta el momento de su muerte. Además, esta chica fue enterrada en un cementerio normal de su comunidad, lo que significa que no sufrió de rechazo ni aislamiento debido a su condición. Número 11. Pueblo de gigantes. Son muchos los lugares alrededor del mundo
donde se han encontrado restos de personas realmente altas, pero no hay caso como el que ocurrió en un pequeño pueblo al sur de Ecuador, cerca de la frontera de Perú, en donde los habitantes dicen haber recuperado los huesos no de uno, sino de varios gigantes que medían alrededor de 7 metros de alto. Estos hechos ocurrieron en Changaymina en 1965, cuando el sacerdote Carlos Miguel Vaca Alvarado y un grupo de 25 pobladores investigaron y excavaron el lugar debido a las leyendas sobre que el lugar era un poblado de gigantes. Primero encontraron un cráneo y poco tiempo después el tronco y las extremidades, que al juntarse nos daban a entender que la persona medía más de 7 metros de altura, una altura que supera cualquier caso de gigantismo jamás registrado en la historia moderna de la humanidad. Por cierto, Changaymina significa depósito de huesos humanos, combinando dos idiomas antiguos, por lo que es muy probable que los primeros pobladores del lugar ya sabían sobre lo que habían enterrado ahí, lugar al que también se referían como cementerio de los dioses. Lo extraño de todo es que después de que recuperaron los huesos, no se ha vuelto a saber nada sobre este pueblo de gigantes ni su ubicación. ¿Acaso estos eran los restos de los dioses que guiaron a las diferentes culturas de la humanidad en la antigüedad? ¿O solo fue un caso de una población con gigantismo severo? Número 10. Stan, el fósil de dinosaurio más caro del mundo. Los Tyrannosaurus Rex son uno de los dinosaurios más conocidos y queridos por todo el mundo, y tomando en cuenta que existen muy pocos fósiles de estos ejemplares, no es extraño saber que cuando se descubre uno, todo el mundo científico se llena de alegría. Para muestra solo tomemos el caso de Stan, uno de los esqueletos de T-Rex mejor conservados que se han encontrado en el mundo, el cual alcanzó más de 31 millones de dólares en una subasta por un comprador anónimo. Lo malo fue que después de dicha subasta, ya no supimos más nada del esqueleto del T-Rex, hasta que hace unos cuantos meses salió un comunicado de prensa en el que se anunciaba que formaría parte del Museo de Historia Natural de Abu Dhabi. Por cierto, la historia de cómo se encontró es curiosa, pues al principio pensaban que se trataba de un Triceratops, pero debido a que estos son más comunes no se le dio mucha importancia, hasta que después se dieron cuenta de su error y lo desenterraron por completo. Número 9. ¿Un humano pequeño o alienígena? El caso a continuación causó mucho revuelo en redes sociales allá por el 2003, fecha en la que el Internet apenas estaba dando sus primeros grandes pasos. Es más, estamos seguros de que ya has visto esta imagen en algún lugar antes. Se trata de un pequeño esqueleto de unos 15 centímetros de alto que se momificó naturalmente en el desierto de Atacama, Chile. El detalle es que su apariencia es muy parecida a la de un alien, por lo que muchas personas creen que se trata de uno en realidad. Sin embargo, después de numerosos estudios médicos, los científicos encontraron que realmente se trataba de los restos de un ser humano, de una niña para ser más exactos. Esta pequeña niña, de hecho, tiene ascendencia europea, según las pruebas de ADN realizadas. Además, se encontró que tenía 6 años y alrededor de 7 mutaciones diferentes en sus genes, los cuales están relacionados con problemas de crecimiento, aunque nunca pudieron determinar con exactitud cuál fue la causa de diminuto tamaño. Pese a esto, muchos aseguran que se trata de una mentira creada por el gobierno para encubrir el descubrimiento de un alienígena de verdad. ¿Y tú? ¿Cuál crees que sea la verdad en este caso? Déjame saber en los comentarios. Número 8. El dinosaurio más grande de la historia. En Neuquén, en la Patagonia Argentina, se encontraron los restos de un ejemplar de titanosaurio o cuello largo que caminó por la Tierra hace más de 98 millones de años. Este ejemplar llamó mucho la atención de los investigadores, dado a que es uno de los ejemplares más completos hallados hasta ahora, además de que es uno de los más grandes, pues en vida se estima que llegó a pesar 70 toneladas y midió más de 40 metros de largo. De hecho, es tan grande que tomó varios años para desenterrarlo por completo. Gracias a estos huesos, se podrá saber más acerca de la evolución de esta especie para conocer cómo estos dinosaurios evolucionaron tanto hasta convertirse en los animales terrestres más grandes del mundo que jamás anduvieron por la superficie. Número 7. Mamut intacto congelado. Este pequeño mamut lanudo, encontrado en Siberia, es uno de los mejor conservados hallados en el mundo hasta el momento, llamado por sus descubridores como Liuba. Este pequeño mamut bebé, de apenas 45 días de nacido, vivió hace más de 41.000 años. Gracias a las condiciones bajo cero del lugar, logró conservarse en perfecto estado a pesar de los años, e incluso conservaba un poco de barro y leche materna en su estómago,
por lo que se piensa que murió ahogado mientras intentaba cruzar un río. Número 6. Cementerio de neandertales. Los neandertales son una especie humana extinta hace 400.000 años que se pensaba eran unos completos bárbaros, pero una excavación en la década de los 50 descubrió que en realidad eran más humanos de lo que pensábamos. La razón de esto se debe a que se encontraron esqueletos de 10 neandertales en una especie de cementerio, algo que es digno de una civilización que entiende el significado de la muerte. Además, entre los restos también se encontró un hombre manco y tuerto de avanzada edad, lo cual sugiere que los demás de su grupo lo cuidaron a pesar de todas sus desventajas para cazar, lo cual nos deja en claro que los neandertales sí eran solidarios con los suyos. Número 5. El rey rata. El rey rata es un suceso bastante extraño y muy raro que ocurre cuando varias ratas que viven en un nido se quedan pegadas por la cola, ya sea que éstas se enreden por sí solas o porque una sustancia pegajosa como barro y estiércol las une. Uno de los casos más famosos del rey de las ratas se exhibe en el Museo Mauriciano de Luxemburgo, en donde podemos ver los restos momificados de 32 ratas unidas por las colas. Número 4. Cementerio de mascotas. La antropóloga Sonia Guillén se encontraba excavando un cementerio de 1000 años de antigüedad en el sur de Lima, en Perú, cuando se dio cuenta que el lugar no solo estaba repleto de seres humanos, sino también de 43 perros que habían sido enterrados por la cultura chiribaya del Imperio Inca. Estos peludos eran muy preciados para esta cultura, pues ayudaban a cuidar las llamas y a proteger las casas. Esto lo sabemos por la importancia que les dieron a la hora de enterrarlos, ya que cada perro cuenta con su propia parcela, mantas y hasta golosinas para su viaje al más allá. Por cierto, gracias al clima desértico del lugar, los cuerpos de los canes se preservaron bastante bien, por lo que podemos notar su enorme similitud con una raza actual popular, conocida como pastor chiribaya. Número 3. Loro gigante. Científicos de Nueva Zelanda anunciaron haber descubierto el primer fósil de un loro gigante en el mundo, el cual se cree que midió más de 1 metro de altura, pesaba más de 7 kilos y cuyo pico era tan fuerte que podía haber quebrado cualquier hueso de sus víctimas. Este loro gigante fue nombrado Heracles inexpectatus, haciendo referencia a su fuerza parecida a la del mítico Hércules y de lo inesperado de su descubrimiento, pues sus huesos habían estado en un estante conservando polvo durante 10 años, pues se había pensado que se trataba de los restos de un águila antigua, hasta que un estudiante graduado se dio cuenta de que esta era otra especie totalmente distinta. Número 2. Monstruo gigante de la Antártida. En la Antártida, científicos encontraron el fósil del reptil más pesado hasta la fecha. Se trata de un elasmosaurio, el cual se estima llegó a pesar más de 15 toneladas y que nadaba por los mares del Cretácico justo antes de que se extinguieran los dinosaurios. Los elasmosaurios eran una familia de plesiosaurios que se parecían a manatíes de gigantescas magnitudes con cuellos de jirafa, 4 aletas y cabezas muy parecidas a las de una serpiente. De hecho, tenían el mismo aspecto que el denominado monstruo del lago Ness, del cual se cree que en realidad se trata de una especie de elasmosaurio que sobrevivió de alguna forma a la extinción natural de los dinosaurios. Por cierto, los huesos fosilizados de esta criatura eran tan grandes que se necesitó de varias décadas de excavaciones a la intemperie en el desierto helado de una desolada isla en la península antártica para desenterrarlo. Número 1. El lago de los esqueletos. En una de las partes más altas de la cordillera del Himalaya, encontrarás uno de los misterios más impactantes del mundo. Se trata de un río a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar, que está repleto con los huesos de alrededor de 800 personas, uno pegado al otro. Este lugar fue descubierto en 1942 y hasta el momento no se sabe con exactitud qué fue lo que le pasó a toda esta gente para que terminara muriendo en el mismo sitio, aunque se cree que lo más probable es que una ventisca los haya enterrado vivos en este lugar. Entre las curiosidades del lugar está el hecho de que los huesos son visibles únicamente en la temporada cuando se derrite la nieve. De hecho, algunos de los huesos aún conservan pedazos de carne intacta, todo gracias a las bajas temperaturas que permiten su conservación. Habla de tener mala suerte. Para la fortuna de los lugareños, el lugar se ha convertido en una atracción turística, la cual se incluye en los folletos turísticos como un lago misterioso, que tienes que ir a ver por lo menos una vez en tu vida. Con esto terminamos los hallazgos más increíbles de huesos en el mundo. Esperamos que te hayan encantado y si fue así no olvides dejarme tu like, suscribirte y activar la campanita para que te pueda avisar cuando tenga listo un nuevo video.
Hasta la próxima.